Judith Quispe, ella es médico internista de la unidad de pie diabético del Hospital Nacional Guillermo Almenara, el Hospital de la Seguridad Social, de nuestra Seguridad Social, y también ella trabaja en la clínica Centenario Peruano-Japonesa, y ella tenía un entrenamiento muy interesante que nos lo va a contar hoy día en Estados Unidos con unos grandes maestros sobre el pie diabético. Mi estimada doctora Judith Quispe, bienvenida a Radio Capital. Muy buen día. Hablar de diabetes es hablar de una enfermedad silente, silenciosa y que va malogrando, va deteriorando muchos órganos. Hay gente que ahorita tiene seguro diabetes y no lo sabe, porque no tiene síntomas, no tiene signos, no se ha dado cuenta que lo tiene, porque tampoco se hizo un chequeo, no sabe cuánto es su glucosa. ¿Sucede esto acá en el Perú? ¿Cuál es la cantidad de gente que sufre de diabetes en el Perú? Aproximadamente un 8% de los peruanos, ¿no?, que equivaldría a 2,5 millones, presentan diabetes, y esto está reflejado sobre todo con picos en la costa norte, pero actualmente también en la sierra y en la selva de nuestro país. Y si hablamos de la selva, estamos hablando pues de Madre de Dios, Loreto, costa norte, Piura, Trujillo, Tumbes, ¿no? Dígame, doctora Quispe, 2.5 millones, 2,5 millones de peruanos sufren diabetes. Así Ellos es. son los diagnosticados. Así es. Entonces significa que existen más. Así es. ¿Cómo cuánto más? Aproximadamente. Se ha hecho un estudio, el doctor Segundo Carcelén hizo estudios. Carcelén, que es un gran endocrinólogo, estudioso. Así es. Entonces nosotros se ha leído a través de ello que está en estadio de prediabetes aproximadamente 4 millones. 4 millones, más 2,5 o casi cerca 3, estamos hablando de 7 millones. O sea, un tercio de la población del Perú está en disposición del incremento de la glucosa. Así es. Estamos hablando de cosas serias. Entonces esto es una epidemia que de repente no nos damos cuenta. Es una epidemia silenciosa. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de diabetes como tal se puede conocer, pero cuando hablamos nosotros de pie diabético no tenemos mucho conocimiento al respecto. Pero si yo les digo pie diabético, HIV o cáncer y lo comparo con esas otras patologías, pues ahí sí voy a decir, pues HIV, cáncer, tengo miedo a morir. Pie diabético como que no. No. Entonces es porque no hay conocimiento propio de la patología como tal. Para eso estamos acá. En Radio Capitética, ¿tienes algún familiar diabético? Sí, doctor. Tengo a mi esposo que tiene diabetes y él le diagnosticaron hace 8 años más o menos. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora. ¿Cuál es el primer síntoma que tiene el paciente con diabetes? Para saber, ¿no?, sobre el primer síntoma sobre pie diabético. Correcto. ¿Qué es lo primero que siente, ¿no?, que tiene? Correcto. Esto le pregunto, disculpe, doctor, porque a veces mi esposo me indica de que siente que le arden la planta de los pies, ¿no?, que le quema. Muy bien. Y quisiera saber si esto es uno de los síntomas o los primeros síntomas que sienten. Correcto. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos de Arequipa. Muchas gracias. Siempre están en sintonía de Radio Capital. Ven, mire, ya están las llamadas desde provincia. Tenemos varias llamadas. Carlita Rivera nos dice que tenemos varias llamadas. Vamos a esperar porque tenemos que hacer dentro de breve una pequeña pausa. Pero yo quiero dejar una pregunta a nuestra doctora Judith Quispe, y es médico internista de la unidad del pie diabético del Hospital Nacional Guillermo Almenara, de la Seguridad Social, de nuestra querida Seguridad Social. Entonces yo le quería preguntar, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos diabetes, no nos damos cuenta, el azúcar está aumentado, ¿qué órganos se deterioran? ¿Y cuál es la consecuencia de tener diabetes sin un tratamiento adecuado? Lo vamos a tener en el siguiente que ustedes reflexionen. Aquel que tiene diabetes y aquel que no tiene. Y también en el que tiene diabetes, el asunto también es en el entorno familiar. ¿Qué sucede? El pie diabético es una de las consecuencias muy serias de la diabetes mellitus, del azúcar subida.
pero no nos damos cuenta hasta cuando sucede realmente. Estoy con la doctora Judith Quispe, ella es médico internista de la unidad de pie diabético del Seguro Social del Hospital Guillermo Almenara, hospital magnífico ahí de la Seguridad Social, y está con nosotros y ya tiene un entrenamiento muy importante, luego lo vamos a conversar, en Estados Unidos, que hizo mucho de esto de pie diabético y conoce mucho de esto. Mi estimada doctora Judith Quispe, ¿cuáles son las consecuencias en general de la diabetes? ¿Qué se deteriora ya cuando, por supuesto, nos estamos dando cuenta? Porque hay una etapa silenciosa, este mal que nos va carcomiendo internamente. Normalmente los pacientes, tienen dolor en el pecho de un infarto de miocardio, lo cual ya es conocido. Puede también tener un deterioro en el cerebro, algunas arterias cerrarse, ocluirse, un infarto cerebral. Y tienes lo que llaman un derrame cerebral. Así es, un derrame cerebral. Y también puede haber la otra contraparte de perder la vista, lo que se conoce como retinopatía diabética. Y una complicación, y puedo enumerar muchas más incluso, claro, pero la importancia es cuando estos pacientes pueden perder la pierna y se pueden llegar a la tan temida amputación. ¿Y eso es por el pie diabético? Así es, por el pie diabético. ¿Cuán grave es? O sea, ¿muchos pacientes hacen por la diabetes pie diabético? Cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo debido al pie diabético. No, esa no se la creo, ¿sí, de verdad? Así es. Cada 20 segundos. O sea, mientras estamos conversando acá, están amputando por el pie diabético en el mundo. Cada 20 segundos en el mundo. Señores, cuán importante. ¿Y acá en el Perú esta complicación es muy frecuente? Básicamente nosotros debemos de tomar, si es frecuente, debemos de tomar la parte preventiva, porque claro, la medicina actual es la parte de prevención, cambiar el estilo de vida. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que al control remoto, estamos acostumbrados a de una manera u otra a comer comida chatarra, y ese es el enfoque que deberíamos de dar ahora, ¿no? Correcto. Yo tengo a Edgar de Chosica y también vamos a contestar la pregunta de nuestra amiga de Arequipa, así es, que es importantísima. Edgar, ¿cómo estás? Doctor Dante Nicho, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Capital. Doctor, estaba escuchando su programa y quería, hacerle unas preguntas sobre el tema que están tocando, porque... Correcto. Yo soy una persona con sobrepeso. Ajá. Mido 1,63 m y peso 110 kilos. ¿Cuánto mides? 1,63 m. 1,63 m y pesas 110 kilos. 110 kilos. Tienes un índice de masa corporal que está por encima de los 35, por lo menos. ¡Qué bárbaro! Sí, doctor, y últimamente, las manos se me han estado hinchando. Ajá. Y también la parte de los pies. ¿Te has tomado, por si acaso, un examen de glucosa, de colesterol, últimamente? No, es lo que tengo temor, doctor. Pero, mi amigo, el mayor temor es que las consecuencias que te puede dar esto. Eso sí sería un gran temor. Sí, doctor, mami, le quería preguntar, ¿por qué tengo las manos hinchadas? Se me hinchan las manos a veces, doctor. Correcto. Vamos a conversar sobre ese tema. Muy bien, gracias. Nuestro amigo de Chosica realmente tiene un sobrepeso muy, muy, muy grande y está expuesto a enfermedades como la hipertensión arterial, y definitivamente yo me atrevería a decir que debe tener o una diabetes o un prediabetes. ¿Usted qué opina? Un síndrome metabólico, doctor. Metabólico, ¿no? Definitivamente que ya por el peso y la talla ya está en una obesidad mórbida, como muy bien lo ha dicho usted, ¿no? Ahora, él necesita básicamente un examen de un control de triglicéridos, claro, de colesterol, glucosa, hemoglobina glicosilada, las parestesias o adormecimientos que dice él que tiene en las manos, y también un poco de edema. Habría que buscar cuál es la causa de ello y para eso examinarlo. Nosotros acá a través de la radio podemos dar, algunos puntos de vista, conocimientos, pero esto va de la mano con la evaluación clínica, ¿no? Y dijo nuestro amigo una cosa que yo quiero que por favor lo reflexionemos todos. Para eso es la radio, el mundo también. ¿Cuál es? ¿Escucharon lo que dijo nuestro amigo? Tengo miedo de hacerme los exámenes. Señores, no puede haber miedo de eso. Hay que hacerse los exámenes, debemos hacernos el chequeo. El señor tiene un sobrepeso significativo,
llamativo, ya es lo que se llama una obesidad mórbida, o sea, que va hacia la mortalidad. Entonces debemos hacerlo, afrontar nuestra realidad, ¿no? Entonces debemos cuidarnos, prevención ante todo. Desde Villa María del Triunfo, Maite, está ahí, Maite. ¿Cómo? Miren, a mí me detectaron diabetes hace un año, yo estaba con 93 kilos. Ya alrededor de promedio de más o menos de 8 meses he bajado a 67 kilos, llegué a bajar. Pero ahora he subido de nuevo 75 kilos. Yo me estoy sacando glucosa, me da miedo sacarme glucosa porque cada vez que voy a sacar me da miedo que salga disparado. Pero las glucosas que me he sacado mayormente salen con 95, 90, 80, 95, ese es el promedio que tengo. Solo una vez me salió 120 y también sufro de uñeros constantes. Yo me saco el uñero, me vuelve a crecer y me vuelve a salir uñero. Me corto la uña y ese es un hábito que tengo. No sé cómo podría ser, o tengo demasiada ansiedad. Lo que mi riesgo es volver a subir de peso y generar un problema más serio con la diabetes que tengo. Correcto. Muy bien, la pregunta está interesantísima y yo quiero ya formularle una situación. Oiga, de verdad que me ha quedado sorprendido. Yo soy médico, no tenía esta estadística. Cada 20 segundos amputan un pie en el mundo por pie diabético. Eso es altísimo, altísimo y peligrosísimo. ¿Cómo nuestros oyentes y televidentes deben tener en cuenta los signos precoces? Soy diabético, ok. ¿Cuándo me estoy dando cuenta? Oiga, estoy yendo por tener un pie diabético, que es un pie deteriorado, ¿no? Ok. Lo primero es la segunda consulta que hemos escuchado hace un momento y nos dicen el temor, no tengo miedo tomarme la glucosa, es Gracias. La segunda entrevista, ¿no? Y dicen que, ella dice que en su segundo control tiene 120 de glicemia y los previos estaban por debajo de 100. Gracias. Entonces, ella requiere un test de tolerancia a glucosa y hemoglobina glicosilada. No nos dijo su edad. A ver, existe un examen para hacerla sencilla a nuestros oyentes y televidentes. Existe un examen que se llama el de glucosa basal, que me lo tomo cuando voy tempranito al laboratorio, me sacan la sangre y me hacen un examen de glucosa. Es un primer examen. Existe otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es ver cuánto azúcar hay dentro de nuestros glóbulos rojos. Y luego hay una prueba que se hace y que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cuándo se hace en cada examen? Mire, en el caso de la paciente que nos ha llamado y su pregunta era, tengo un solo control de 120, pero ella mencionaba que tenía un peso de 93 kilos y había bajado a 68, si es que no me equivoco, y que luego nuevamente había subido. No dijo su edad, entonces ahí sí hubiera sido un parámetro importante. En ese caso en especial, ella le pediría que se tome pues una hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Es más certera? Se puede dar el diagnóstico con el test de tolerancia de glucosa también positivo en 2 oportunidades, pero con la hemoglobina glicosilada es más efectiva. Si yo tengo una glucosa alta, porque más o menos la glucosa es hasta 100, 120 de acuerdo al laboratorio que nos hace el examen. Si yo tengo por encima de eso, ¿ya me considero un diabético? De 100 hasta 120, de 100 hasta 125 hablamos de prediabetes. Por debajo de 100 es lo óptimo. Lo normal. Lo óptimo, sí, lo normal. Entonces, pero el examen basal, el examen simple de glucosa, ¿me dice que soy diabético o siempre debo hacerme un examen de hemoglobina glicosilada o de prueba de tolerancia a la glucosa? Hay que corroborar, claro. Un examen aislado no nos da el diagnóstico. Definitivamente. No, y también hay que ver los signos, los síntomas, ¿no? En el caso, la pregunta que me hacía usted era con respecto a cómo debo de prevenir paciente con pie diabético. Entonces, lo más importante es cómo me voy a cortar las uñas, ¿no? Es decir, si tengo sensibilidad o no en los pies. La primera consulta era de un paciente que estaba en Arequipa, ¿no? Y que tenía parestesias, adormecimientos. Eso ya es neuropatía diabética. O sea, neuropatías diabéticas significa que nuestros nervios no están funcionando bien en los extremos. Así es. Ok, muy bien. Entonces, estamos con Luz desde Arequipa. Bienvenida. Mire, yo soy mi padre falleció con diabetes. Yo tengo 61 años y tengo sobrepeso. Tengo una vida muy activa, inclusive hago un poco de caminata siempre. Entonces, siempre mi constante es la preocupación por la muerte o la enfermedad de mi padre. Entonces, yo me hago siempre los análisis y me sale bien mi glucosa, sale bien
el azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Lo que quiero preguntar es si me debo hacer otro examen más profundo, porque últimamente estoy sintiendo, por ejemplo, mucha sequedad en mi boca. Me seca la boca, me seca y tengo que tomar bastante agua, tomo líquido y vuelve, pero sí siempre siento la sequedad en la boca. Y bueno, mucho cansancio también a veces. Pero lo que yo quiero saber es que me expliquen un poquito más del pie diabético y aparte, ¿qué examen más me puedo hacer? Perfecto. Creo que nos dijiste tu edad. 61 años. Perfecto, solo 71. Ok, entonces estamos viendo esto del pie diabético. La pregunta fue desde Arequipa muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo tengo una glucosa normal, pero estoy teniendo algunos signos o síntomas que siempre me dijeron, ¿no? ¿Cuáles? Hay las tres, ¿no? Las tres P. Polidipsia, mucha ¿no? sed. La poliuria, ¿no? Orino a cada rato. Y prurito, a veces que nos da. Y prurito, picazón en el cuerpo, así ¿no? Es, ¿no? Y también mucha hambre, ¿no? Así es, polidipsia, pruriria, polifagia. Polifagia, son cuatro, la aumentamos una más. Hemos puesto una más. Sí, no, está bien, la del prurito. Hay gente que empieza a tener mucha picazón en el cuerpo y es porque la glucosa está alta. Sí, hay bastante pacientes así. Pero en el caso del pie diabético, bueno, primero nuestra amiga nos pregunta ¿qué otro examen debieron hacer? Era la hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Que es lo que debería de hacerse un test de tolerancia de glucosa. Perfecto, y con eso quedamos mucho más tranquilos. El pie diabético, lo dijiste muy bien con una de las preguntas que nos hicieron. Empiezas a tener adormecimiento, ¿no sientes las partes más extremas de los deditos de repente? El paciente puede tener buena circulación o puede tener mala circulación. Son los dos extremos muy importantes del paciente con pie diabético. Lo otro es que el paciente puede tener ausencia de dolor. Al tener ausencia de dolor y pérdida de sensibilidad, el paciente está más propenso a presentar lesiones en los pies y agravarse ellas sin que el paciente tenga conciencia de tal. Es por ello importante que las medias sean blancas, que los zapatos no estén... Importante. Pie de persona con diabetes, mediecitas afelpadas tal vez. Blancas, sin elástico. Zapatos de punta redonda. Nada de punta fina. Porque eso va a generar mayor fricción entre los dedos. Las damas que usan esas puntas. Incluida yo. Claro que y los tacones también, que no deben de ser en punta. Porque al momento de que el paciente o la paciente en este género que usted me está preguntando, que tengan en tacones, por ejemplo, por encima de 5-8, el peso del cuerpo va a ir en los primeros dedos. O sea, es decir, el 50% del cuerpo que normalmente debería de ir en la parte anterior del pie y el otro 50% en la parte posterior del pie, al elevarse, digámoslo así, a través del uso de los tacones, el 80-70% del peso del pie puede ir en el ante. Así es. Y genera lesiones. Correcto. Estamos hablando sobre el pie diabético. ¿Usted ha tenido alguna lesión al pie y es diabético? Cuidado. La consecuencia más fatal es que la amputen. Y vamos a conversar con la doctora Judith Quispe, que es especialista en esta área, en pie diabético. ¿Cuál es la consecuencia de que empiece a tener yo un pie diabético? ¿Qué va a pasar con el pie cuando empieza a deteriorarse? ¿Se hace una herida? ¿Se hace una llaga? ¿Qué puede suceder? ¿Me tienen que quitar el pie? ¿El dedito primero, luego el pie? ¿Toda la pierna? Vamos a verlo en el siguiente bloque aquí en Buena Salud. Soy el doctor Dante Licho y un gusto de compartir con ustedes esta experiencia de salud y tratando sobre pie diabética. Volvemos ustedes compartiendo este sábado 10 de septiembre, un sábado soleado, ha salido el sol, está muy bonito el día. Entonces, para también compartir con la familia, los amigos, de repente los sábados también. Estamos tratando sobre el pie diabético y cuál es la consecuencia, nos decía acá la doctora Judith Quispe, que es especialista en esta área de la unidad de pie diabético del Hospital Nacional Guillermo Almenara, y nos decía que cada 20 segundos se amputa un pie en el mundo por pie diabético. A mí me ha llamado totalmente la atención y es una estadística muy grande.
usted debe saberse cuidar el pie. Y si tiene diabetes, con mayor razón. ¿Qué es lo que pasa, doctora Judith Quispe, con nuestros pacientes diabéticos? No saben cuidarse el piececito, porque ahí es donde empieza el problema. Si no se cuidan, ¿puede ser amputado? Claro que sí, es la falta de prevención, es la educación al paciente que nosotros tenemos que brindarle, tenemos que darle, ¿no? Cambiar el estilo de vida que ya hemos hablado, el cambio de comida, la mayor actividad física, el cuidado de los pies, no cortarse los pies, acudiendo las uñitas con cualquier corta uña, o acudir a podólogos, entre comillas, que no están medicados, que no conocen el tema del paciente con pie diabético. De repente le cortan con un corta uña o una pinza, o usan que está infectado y eso puede infectarle el pie. El sistema inmunológico del paciente diabético está disminuido, entonces está más predispuesto a hacer una infección, y a ello pues se une que la falta de prevención puede terminar en un problema complejo mayor, que puede ser la pérdida de la extremidad, ¿no? ¿Y qué pasa? No quisiéramos que llegue a amputarse el pie o la pierna, porque va avanzando esto, ¿no? Se va haciendo de repente hasta puede morir por una sepsis, ¿no? Así es. ¿Qué pasa cuando amputan el pie, o en la experiencia suya, que no debería hacerse? No debería amputarse ese pie, porque si tenemos las reglas de prevención, ese pie no debería llegar a amputarse. Pero ¿qué sucede en el ámbito familiar, personal, a una persona que le amputan el pie? Realmente lo que pasa es que el paciente no solamente hay un costo económico, entre comillas, de que el paciente ya no va a poder ir a trabajar, si es que es joven, imagínese. Se limita. La familia también se ve bastante alterada. ¿Por qué? Porque sea el padre, la madre, los hermanos o el familiar más cercano, la esposa, pues de lo que lo va a acompañar a las consultas, pues va a terminar en un estado también emocional comprometido. Y con el transcurso del tiempo, de los años, yo he visto que el familiar se tiende a cansar en algunas oportunidades, y no se amputan piernas o pies, se amputan familias, ¿no? Entonces el estado de ver socialmente a la persona limitada en el pie desde el punto de vista económico, familiar, pues tiene un impacto muy importante, ¿no? Y hay muchos jóvenes que llegan a tener amputación de pie. Jóvenes llegan ahí donde en la unidad que usted trabaja en el Hospital Guillermo Almenara. Normalmente son personas mayores de 50 años, 60 años, pero en estos últimos años se están viendo que la diabetes y las complicaciones se están viendo incluso en personas por menores de 40 años, ¿no? En la parte privada he tenido la oportunidad de ver pacientes pues con 25, 28 años de edad ya con estas complicaciones, ¿no? Correcto. Tengo desde La Victoria, tengo una llamada muy interesante. Eliu, que está con nosotros. Doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por compartir con nosotros. Recién viendo su programa me ha interesado lo que conversa con la doctora Judith Quispe del Hospital Almenara. Estoy a 2 cuadras del Hospital Almenara y recién el año pasado, en el mes de mayo, me he enterado que tengo diabetes y casualmente yo fui por el problema de los bronquios, sufro de asma de niño. ¿Y qué sucede? Pedí la prueba de la glucosa al doctor que me atendió en emergencia de acá de la avenida Quito con Grau, y me hizo la gentileza, cosa que yo al año anterior también le solicité a una doctora de emergencia, porque yo siempre a veces voy por las cuestiones de la nebulización, y estaba volando más de 500. ¿Tenías 500 de glucosa? Más de 500. Oh, wow. Sí, estaba entonces alto. Estaba a un paso del coma. Bueno, síntesis. Me hice el tratamiento, me fui a mi consultorio normal, que me han derivado ahora no sé por qué, a Parinacocha y pasando a Isabel la Católica. Bueno, me han atendido, me están dando mi pastilla, estoy tomando la metformina ya casi un año, y en octubre del año pasado hice lo opuesto. 5 de octubre del año pasado estaba eufórico, golpeaba la mesa y no sabía por qué. Me voy donde una amiga que tiene farmacia a una cuadra y me hace la prueba de glucosa y estaba a menos de 40. O sea, te había bajado bastante. Extremo. Ya, entonces yo digo, me anularon una pastilla, que no me acuerdo ahorita, una chiquita que iba con la metformina. Glibenclamida. Creo que sí, es una chiquita. Entonces yo, la verdad, soy nuevo en esto, tengo ya un año
y pico, y un año que me voy a volver de nuevo a hacer la cuestión de las revisiones médicas, porque este año no he podido, cuestiones de problemas. Entonces yo lo que quisiera hablar con la doctora es si yo puedo derivarme la atención, como ella se lo entendía, porque la verdad a veces lamentablemente habemos profesionales y la verdad que yo a veces cuando quiero ver una cosa y no utilizo el seguro así más, entonces necesito lo que es lo primordial, la atención inmediata. Yo no veo ese servicio a veces cuando uno, yo estoy asegurado, estoy inclusive a 2 cuadras de la Almenara y me derivan a un sitio más lejano en vez de que sea más fácil irme a la avenida de lado. Pero bueno, esto es otro problema. Yo claro, es una parte administrativa. Si por favor, tiene un número para poder... Sí. ¿Aló? Sí, lo vamos a tener. Lo vamos a dar. Ya. Okay. Con todo gusto. Muchas gracias. Sí, pues hay lo que comenté yo al comienzo del programa y siempre lo digo en la parte de nuestro editorial, de nuestra introducción. Sí, pues quisiéramos un sistema de salud en donde el paciente pueda escoger e ir al lugar donde crea conveniente, cerca de su casa, y donde tenga la tecnología y tenga los profesionales como usted, que son tan especializados. Lo que sucede es que también faltan profesionales en el Perú y eso es una realidad. Pero ahora volviendo a nuestro tema del pie diabético, nos dijo una situación que yo lo pongo en reflexión para todos nuestros oyentes y televidentes. Cuando se le amputa un pie a una persona, se amputa a la familia, a todo el entorno, crea un problema social, económico y de repente hasta filial, amoroso, ¿no? Porque se ve que, y no es la culpa, ¿no? Somos humanos. Tener la carga de una persona que no pueda valerse por sí mismo es muy serio. Pero evitémoslo, pues. Evitemos que llegar a esa amputación, evitemos que podamos tener un pie diabético. Esa es la idea, ¿no, doctora? Claro, usted muy bien lo ha resumido. Es por eso que la medicina preventiva es lo que tenemos todos los médicos, que en el día a día, ya sea en la consulta, ya sea con nuestros amigos, ya sea en cualquier entorno que tengamos, podemos educar al paciente o a los que no son pacientes, porque pueden haber amigos, amigas que puedan presentar esa patología, ¿no? Correcto. Tengo otra llamada de La Victoria, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás usted? Buenas Qué gusto tardes, de que esté con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Le escuchamos? Voy a tratar de ser un sucinto en mi diagnóstico. Por favor. Tengo 59 años. Ajá. Desde el año 98 soy diabético. Tengo antecedentes de diabetes de mi padre, ¿no? Ajá. Entonces tengo hermanos diabéticos también. Yo tomo metformina hace 2 años, mañana, tarde y noche. 3 pastillas de metformina. Solo una vez tuve necesidad de inyectarme insulina, porque tuve 350 de la glucosa, del azúcar. Ahora, mi problema es, yo estoy escuchando el pie diabético, pero no veo que la doctora especifique cuáles son, ¿no? Los signos de alerta. Los signos de alerta. Correcto. Porque yo tengo, doctor, permítame, sí. En la uña del pie derecho, el dedo, lo que llamamos el dedo gordo, a veces lo siento adormecido cuando quiero cortarme la uña, o a veces como si me pasara electricidad por ahí. Qué interesante. ¿Ya? Pero ojo, sí. Y una última, yo camino bastante, ¿eh? No hago mucho ejercicio, pero sí camino bastante. Sí, correcto, pero ahí está el peligro también. Ahora te vamos a explicar. Doctora, sí, casi estamos llegando al final de nuestro primer bloque y yo quiero que seamos de la forma más sencilla, como a veces hacemos un esfuerzo los médicos, ¿no? Para que nuestros amigos, cuando yo soy diabético, me cuido bien, llevo la higiene de mis pies adecuadamente, uso el zapato no ajustado, uso las medias adecuadas, que deben ser medias afelpadas o de algodón. Sin elástico. Sin elástico, importante. Y color blanco, ¿no? Y color blanco, muy importante el color para ver si hay alguna secreción, me imagino que es por eso, ¿no? Correcto. ¿Qué le decimos a nuestros amigos que deben tener como signo de alerta? Evitar los callos. No callos. No callos, o sea, los callos son los que van a generar en el día a día la fricción con el zapato y ese es una prelesión, o sea, correcto. En el día a día la fricción y debajo del callo podemos encontrar una úlcera. Evitar callos, evitar resequedad del pie.
Ajá, la resequedad del pie hay que evitarla. ¿Y qué siente el paciente cuando ya tiene un problemita? ¿Adormecimiento o electricidad, como decía nuestra amiga? Lo que ha dicho muy bien, adormecimiento, sensación de adormecimientos de los dos pies, porque es bilateral, ¿no? Igualito. Así es, puede tener dolor, que normalmente el paciente dice, doctor, incluso en la noche puede presentarse el dolor que involucra que el paciente no pueda dormir, que ya son complicaciones más serias. Ya. Pero la pregunta que decía el señor que nos ha llamado, y de verdad muchas gracias, es evitar la resequedad, porque si el paciente no evita la resequedad, va a estar más predispuesto a fisuras. ¿Qué uso de cremas humectantes también? Sí, existen. ¿Algo en especial? Existen, no voy a dar nombres comerciales, lógico, pero sí existen ácidos grasos que ayudan a que la piel pueda estar no solamente hidratada, sino también ciertos componentes que puedan mejorar esta sequedad, que es un trastorno autonómico que los pacientes con pie diabético tienen, o sea, tienen un trastorno autonómico, un trastorno sensitivo, pierden la sensibilidad, y un trastorno motor que hacen que los dedos se pongan en garra. Correcto. Y esos dedos en garra hacen definitivamente que puedan predisponer a mayores lesiones. Correcto, pero solo para terminar, una crema, no estamos diciendo el nombre, pero es la misma que usamos para las manos, humectante podría ser, porque tenga en cuenta que no todos pueden ir a un dermatólogo o que comprar una crema de repente medicada. ¿Puede servir una que tenga vaselina de repente? Sí, podría servir, pero hay otras mejores que están con otros componentes que ayudan mucho más al paciente. Perfecto. Muy bien, lo primero en este sentido es la prevención. No tenga lesiones. Un diabético no puede tener lesiones en los pies. Tiene que usar los zapatos muy holgados, las medias, como muy bien lo ha dicho la doctora, sin elásticos y de color claro, blanco si es posible, y ser humectante, que echarle su cremita para que esté no haya resequedad, que usted lo ve, ¿no? Ahí. Okay. Excepto entre los dedos ya, no. Correcto. En la región dorsal, en la región plantar, hasta la rodilla, pero entre los dedos no, porque favorece la micosis. Los honguitos. Que es peligrosísimo, peligrosísimo en el diabético. Un tema muy grande, pero creo que hemos dado los conceptos básicos para que luego en otra oportunidad sigamos con los temas, porque